¿no? Suele ser un hardware, pero tiene algunas debilidades, ¿no? Una, las debilidades de los IPS tradicionales, por así decirlo, es que el IP se tiene que comparar y todos los no exploit, o sea, tiene que comparar todos esos patrones maliciosos en una base de datos con los patrones maliciosos, con los patrones que lleguen a nuestro firewall, lo que lleguen a nuestra red. Pues ese tiempo de comparación, pues es un tiempo donde se es vulnerable, ¿no? Otra cosa, es una debilidad que tiene, porque es un tiempo de, o sea, el ir comparando cada paquete, cada comportamiento con su base de datos para determinar si es algo malicioso o no, pues desafortunadamente, pues es un tiempo muerto, ¿no? Un tiempo en el que alienta la red incluso, para poder permitir o negar el acceso. Otra debilidad que tiene es que genera eventos. O sea, son demasiada cantidad de eventos, demasiada cantidad de paquetes que puede analizar el staff que los lee. O sea, como viene aquí en el diagrama, quienes actualizan los IPs son seres humanos. Son seres humanos que constantemente tienen que estar viendo un tráfico enorme de paquetes. Imagínense si es un servicio de X lugar, digamos aquí, pues es Cisco, es un IPS de Cisco. Pues obviamente los que trabajan en esta área tienen que estar... ¿Cuántos no usan ese servicio? Tienen que estar revisando una cantidad exageradamente de logs, de paquetes, a ver si coincide con alguno de sus no exploits, ¿no? Sus conocidos explotados, ¿no? Pues obviamente esto rebasa la capacidad humana. ¿Cuánta información no se maneja en Internet? ¿No? Otra debilidad es que aquí dice que las personas que trabajan en los IPS no deben estar filtrando eventos constantemente pues para poder detectarlos, ¿no? Y pues implica mucho trabajo, ¿no? Y mucha experiencia y mucha fuerza de voluntad para escarbar en tanta información, en tanta cantidad de logs, para encontrar en alguno un patrón malicioso o un patrón malicioso que coincida. Y son tres desventajas, ¿no? Son básicamente las desventajas de los IPS son el tiempo de comparación y el tiempo de actualización de dicha base de datos, que implica mucho trabajo humano. Porque todo el tiempo estamos recibiendo información desde Internet, todo el tiempo estamos recibiendo paquetes. Imagínense el trabajo para aquellas personas, ¿no? Que tienen que revisar los paquetes de todos aquellos que usan su servicio. Es mucho trabajo. Ahora, ¿cómo se dio solución a esto? Pues muy simple. Mediante el contexto, ¿no? Dándole más importancia a aquellos hosts que se estén usando en este momento, ¿no? Hay un filtrado de paquetes. Están checando todos los logs. Y ustedes sabrán que no todos los virus, todos los malwares, todos los intentos de hacking son iguales para todos. No es lo mismo para Linux, no es lo mismo para las Macs, que es iOS, y no es lo mismo para Windows, ¿no? Entonces, no pueden estar checando todo al mismo tiempo. Sin embargo, lo que sí puede hacer la nueva generación de IPS es simplemente enfatizar aquellos paquetes, aquellos hosts de aquellos dispositivos que usen ciertos sistemas operativos en específico. Entonces ya no va a estar checando todo el tiempo todo, como lo hacían antes. No te tienen que checar todo el tiempo para ir actualizando la base de datos. Sino lo que hace ahora el IPS tiene cierta inteligencia para detectar, mira, están usando celulares con Android. Pues vamos a buscar amenazas para Android y cargarlas. Están usando dispositivos Windows. Pues vamos a buscar Windows para armarlas. Están usando servidores Linux. Pues vamos a buscar aquellos patrones que afecten solo a Linux. Entonces yo, Next Generation IPS, pues me voy a enfocar solo en buscar solo me voy a enfocar en comparar la base de datos y en buscar los logs y en enviar los logs solo de los dispositivos Android, Windows y Linux. iOS para mí no me importa, así que lo descarto. Y después voy a revisar el IPS. Ahora detecto puro dispositivo Windows. Bueno, me enfoco solamente en Windows y en ataques para y en mi base de datos de Windows y en los logs de Windows. Hoy detecté dispositivos Linux, solo me dedico a Linux. Y así, en lugar de recibir logs todo el tiempo, todo el rato, pues entonces simplemente los gestionadores de los IPS van a recibir, no de todo el tiempo, no riesgo de todo, sino solamente, mira, aquí solo usan Windows, y todos los logs que recibimos son de Windows. Entonces el buscar logs maliciosos para nuestra base de datos va a ser aún más fácil, porque solo es Windows, ya no tenemos que buscar Linux, iOS, sistemas operativos, Huawei, no sé si tenga uno, Java, que ya nadie creo que use dispositivos con sistemas operativos en base de Java, pero bueno. Y así es como la nueva generación de IPS pues tienen esa capacidad, ¿no? De buscar esos patrones de maliciosos, pues en específicos hosts, ¿no? Y dentro de Windows lo debilitan aún más. Pues todos usan Windows 10, pues nos enfocamos solo en Windows 10, ¿no? Linux solo usan Ubuntu, nos enfocamos solo en Ubuntu, ¿no? Y de Android, pues no sé, qué más, qué actualizaciones de Android, pero pues así es más general. Y así solo busca conforme al contexto. Y no busca todo el tiempo, sino sería un trabajo exageradísimo de información que tienen que analizar nuestros colegas, networkers, que se dedican a esta parte, ¿no? A la parte de la base de datos del IPS, de actualización, de buscar paquetes maliciosos, de buscar paquetes, de escarbar en aquella información, ¿no? Y ver si alguno de ellos es un patrón malicioso. Y si es un patrón nuevo, pues subirlo a la base de datos, ¿no? No, ahora nuestra nueva generación de IPS pues tiene como, digamos, igual que con el firewall, cierta inteligencia, ¿no? Para distinguir qué patrones en qué patrones o en qué captura de paquetes se debe enfocar, ¿no? Para qué sistemas, ¿no? Y pues bueno, al final, las características que les acabo de mencionar, bueno, de la nueva generación de IPS, pues hace lo mismo que un IPS, ¿no? Usa
un historial, la base de datos, para comparar ese flow de paquetes, ese flujo de paquetes, esa cantidad de paquetes, y en base a historial, pues cargar los eventos y pues ver si coincide con algún ataque, pues descartarlo, ¿no? En su base de datos, ¿no? Tiene Application Visibility and Control, pues básicamente tiene la capacidad de ver hasta capa 7 para identificar las aplicaciones y hacer filtro en base a capa 7. Muy interesante, ¿no? Viene del IPS. Contextual Awareness, ¿no? Tiene la capacidad de darle prioridad a aquellos dispositivos que se estén usando, ya sean Windows, si son Windows, que Windows es, Windows 10, y pues enfocarse solo en buscar los eventos, los logs de esos sistemas operativos en específico que estén usando en ese momento. No va a gastar su tiempo buscando todo el tiempo de iOS, de Windows 7, de Windows 8, cuando todo el mundo usa Windows 10, solo se puede enfocar en uno. Y pues así hacer más ágil la carga de eventos, y así hacer más ágil pues el descartar o permitir el tráfico de paquetes, ¿no? Tiene la reputación basada en filtrado. Bueno, pues como decía, pues es una base de datos que está ligada a las URLs, y pues dichas URLs se van forjando de cierta reputación, ¿no? Si en esa página web pues es famosa porque todo el mundo se contagia de algún malware, pues simplemente al recibir paquetes de esa página en específico, ya no hace todo lo demás, ya no busca patrones, ya no busca en el historial de la base de datos, ya no busca en la aplicación siquiera, simplemente dice, pues la página web tal del SAT está llena de virus, tiene una reputación de que siempre hay virus, pues simplemente no nos metemos en pedos, no analizamos todo, adiós, te negamos, ¿no? Y pues tiene la capacidad de predecir el nivel de impacto, ¿no? O sea, puede actualizar su base de datos en base a los niveles de impacto, ¿no? Si se llegó a sufrir algún ataque alguna vez, pues esto no se queda solo en un ataque que sufrió ya, hackeó, etc. No, guarda todo el evento, y entonces a la otra que vuelva a ocurrir, sube a la base de datos y puede predecir, mira, ocurrió esto en tal zona, este fue el nivel de impacto. Si vuelve a ocurrir, este será el nivel de impacto futuro, ¿no? Tiene esa característica, digamos que ya es como un IPS más inteligente, ¿no? No solo se queda en comparar paquetes, flujo de paquetes, y ver si esos paquetes están acorde a un ataque y negarlos, no. También tiene la posibilidad de ver las aplicaciones, ¿no? Tiene la posibilidad de enfocarse en sistemas operativos específicos para dispositivos específicos y no checar toda la base de tiempo todo el tiempo, ahorrando mucho tiempo de carga. Hacerlo aún más fácil con el filtrado de URLs, ¿no? Si una página no tiene muy mala fama, pues simplemente no me voy a gastar todo este desgaste de checar los paquetes, de checar cuántos dispositivos de qué sistema operativo se conectaron. No. Tiene mala reputación, simplemente no. Y pues obviamente hay el nivel de impacto que puede tener algún ataque, ¿no? Puede actualizar los eventos, ¿no? Y puede proporcionar la actualización basada en el nivel de impacto que tendrá un ataque. Y pues ya como conclusión, que ya lo había dicho, pero los firewalls de siguiente generación pues son una fusión de todo, ¿no? Son stateful, ¿no? Y también tienen el IPS integrado, ¿no? Son de alguna manera inteligentes porque tienen tanto el IPS, donde está respaldado por un grupo de personas que va actualizando el servicio a cada rato, tanto como la capacidad de inspeccionar paquetes, ya saben que hasta capa 7 incluso, ¿no? Y pues la nueva generación de firewalls IPS pues son una combinación de todo esto, ¿no? Y eso es lo que se van a encontrar cuando salga. Y pues insisto, los más famosos no son los ASA de Cisco, sino precisamente Palo Alto y Fortinet. Más Fortinet. Ese Fortinet lo he visto, yo creo que en todos lados, ¿no? Después yo creo que sería Palo Alto y pues al final los Cisco, ¿no? Pero bueno, hasta que acabamos con esta introducción de lo que es Firewalls e IPS, Next Generation of Firewalls and IPS. Y pues un gusto, banda, nos estamos viendo.